Bueno, ya que hemos definido el concepto de presión de un líquido como la fuerza de compresión que se ejerce sobre un área dada, vamos ahora a distinguir qué es lo que se denomina como presión manométrica. ¿A qué llamamos la presión manométrica dentro de un fluido, sea este líquido o sea un gas? Miren en la figura. Yo tengo el perfil, tengo por supuesto una piscina, pero no está completa la piscina, está hecho un corte. Aquí está un corte de la piscina y muestro solo una porción de la piscina, ¿no? Entonces vemos la parte superior de los bordes de la piscina, vemos la parte azul que es el líquido que llena la piscina, el fondo de la piscina, y vemos, en este caso, las paredes de la piscina y el fondo, naturalmente. Entonces, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la presión, suponga que el nivel del líquido está aquí, ¿no? Aquí donde lo señalo, fíjense. Este es el nivel del líquido del agua, ¿no? De ahí para arriba está la atmósfera. Entonces, de aquí mido la profundidad del líquido y digo, a ver, a esta profundidad H, no estoy en el fondo todavía, no estoy en la base, no estoy acá. Estoy a una profundidad. Y digo, aquí quiero ver cuál es la presión. Vamos a llamar la presión en ese punto, P. ¿Ya? Entonces, la presión en ese punto P, de acuerdo a la ecuación fundamental, es la presión que ejerce toda la atmósfera, todo lo que está ejerciendo la atmósfera acá aplastando el agua en la piscina. Esa es la presión atmosférica, la que actúa aquí, justo al ras del agua. Más la presión debida a la columna, la densidad del agua, la gravedad y la altura. ¿Qué altura? Bueno, la distancia que media entre la superficie libre del líquido y el punto donde queremos determinar la presión, que está a una profundidad. Esa es la aplicación de la ecuación. Entonces, cuando ustedes comparan y restan, fíjense bien, la presión absoluta, que es esta, la presión absoluta, P, y la restan de la presión que existe en la atmósfera, en esa ciudad donde está ubicada esta piscina, cuando hacen esa resta de la presión absoluta menos la presión de la ciudad, de ese lugar, esa diferencia de presión, esa presión diferencial, es la que denominamos presión manométrica. Que para este caso, esa presión manométrica resulta que equivale a la presión debida a la columna del agua de altura H, o sea, roje H. O sea, yo puedo tener, fíjense, puedo tener las dos lecturas. Me dan a mí las lecturas en pascales, en megapascales de la presión que existe aquí, y me dan también la lectura de cuánto es la presión en esa ciudad. Y entonces yo resto esas dos lecturas y tengo por definición la presión manométrica. O puedo medir la profundidad, multiplicar por la densidad del agua y la gravedad de esa ciudad, y ese producto también me da la presión manométrica. ¿De acuerdo? Muy bien. Avancemos. Eso es presión manométrica. Y las unidades siguen siendo las mismas. ¿Cómo valorar la fuerza debido al peso debido al líquido? Vamos a suponer, yo quiero calcular cuál es la fuerza en el fondo que ejerce el líquido, ¿no? Entonces aquí todo el líquido ejerce una presión, pero si yo voy a concentrar en un solo punto la fuerza total, entonces yo digo, a ver, entonces voy a generar la fuerza total que ejerce el agua y el aire. Pero si a mí me dicen la fuerza debida al líquido, entonces la fuerza debida al líquido solamente debido a la columna del líquido. Entonces de aquí a acá, la presión debido al líquido es H. Entonces la presión debido al líquido es esta, la presión manométrica. Porque la presión total es esta de acá, esta es la presión total. Es decir, si ustedes multiplican esta presión total, y tomen nota de esto, si ustedes multiplican este valor de P por el área que tiene el fondo de la piscina, todo esto es el área de la piscina, el fondo, todo el fondo, están encontrando la fuerza total. ¿Que ejerce quién? Que ejerce todo el líquido y que ejerce la atmósfera. Pero si ustedes quieren encontrar solo la fuerza debido al peso del líquido, entonces esa fuerza se calcula así.
ya no la presión total o presión absoluta, sino la presión manométrica, que en este caso es la presión de vida al líquido, ρH, por A. Esa es una gran diferencia. Esta es la fuerza total que ejerce el agua y la atmósfera, y esta es la fuerza que ejerce solo el líquido. Muy bien. Ahora, ¿cómo valorar la fuerza promedio que ejerce el líquido sobre una de las paredes de la piscina? Fíjense. Vamos a suponer que yo tengo esta pared. Entonces, aquí en esta pared, fíjense, aquí en esta partecita, va a ejercer el agua una presión. Ajá. Lo voy a hacer aquí, más bien, aquí. Miren, aquí está el agua, ¿no? Hasta el fondo, ¿ya? Así. Entonces, aquí, ¿cuánto es la presión? 0. La presión debida a la columna del agua es 0. ¿Qué presión está actuando aquí? Bueno, solo la atmósfera. Pero si yo digo la fuerza ejercida por el líquido, la que ejerce el líquido, no, la que ejerce el líquido aquí es 0. La que ejerce, la fuerza total que se ejerce aquí es la fuerza debida a la atmósfera. Y bueno, ¿y cuál es la que se ejerce acá en el fondo? Bueno, la que se ejerce acá en el fondo, esta fuerza que se ejerce en el fondo, ¿verdad? Es la fuerza, esta, la presión manométrica del fondo, que es ρH por A. Esa es la presión en el fondo, que multiplicado por el área da la fuerza en el fondo. Esta es la fuerza del fondo. Y la que está no en el fondo, sino más arriba y así hasta que llegue a la superficie. Bueno, esas fuerzas van a variar. Van a variar. Es decir, van a ir conforme vaya a la superficie, van a ir disminuyendo las fuerzas hasta la que esté justo en la superficie libre, que es 0. Entonces, si vamos de la superficie hasta el fondo, esas fuerzas van a ir aumentando hasta ser máxima en el fondo. ¿Cuánto vale en el fondo la fuerza que ejerce el líquido? Vale la presión manométrica por el área. Pero aquí la pregunta no es valorar la fuerza en el fondo, sino valorar una fuerza promedio, porque no es que es diferente a distintas profundidades. Entonces yo tengo que ver un punto de centro hidrostático, ¿no? Es decir, como que si yo identificara aquí el centro de gravedad, más o menos, algo análogo a eso. Entonces yo identifico, a ver, ajá, este es el centro de presión hidrostática. Entonces, en ese punto de centro de presión hidrostática, en ese punto de centro de presión hidrostática, está actuando allí, lo voy a poner en perspectiva, la fuerza promedio. Es como yo tenía acá en esta pared de acá. Entonces yo dibujo, ¿dónde está no el perfil de fuerzas como he dibujado aquí, he dibujado el perfil de fuerzas, sino que digo, a ver, ¿dónde está? Aquí, en el centro de presión estática. ¿Cuál es esa? Esta. Aquí está actuando la fuerza promedio en esta pared. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer, a calcular esa fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Porque es variable. Entonces yo digo, voy a tomar un elemento diferencial de pared. No voy a tomar toda la pared, sino que voy a tomar un elemento diferencial de pared. ¿De acuerdo? Este es un elemento diferencial que tiene, por lo tanto, un diferencial de área, un dA. Y ese diferencial de área va a ser igual al producto de todo, vamos a suponer esto tiene una dimensión, ¿no? La piscina, entonces esto tiene una longitud L, esto tiene un ancho D, ya. Voy con la pared, con esta pared, la de longitud L. Entonces eso lo multiplico por este diferencial H. O sea, esta alturita que está aquí es este diferencial de altura H. Porque este diferencial lo he puesto desde la superficie libre, está a una profundidad H. Entonces, la presión que experimenta en este punto el líquido, esa presión manométrica, esa presión diferencial a esa profundidad H, es por supuesto lo que ya dije, ρ, G, H, la presión aquí. Entonces, ahora aplico yo la definición de fuerza. El diferencial de fuerza, que puede estar actuando aquí, la fuerza correspondiente aquí, que está actuando,
en un elemento diferencial, entonces es una fuerza diferencial. Entonces, esa fuerza diferencial es el producto de la presión manométrica o la presión de vida de la columna de líquido, o sea, ρGH, por el diferencial del área. Y bueno, y multiplica ρGH por el diferencial del área. Entonces, luego ahora tiene que integrar. Pues si usted quiere encontrar la fuerza promedio, tiene que integrar. Deja fuera la integral lo que es constante. Bueno, la densidad del agua es constante. Estamos suponiendo que la densidad es igual en la superficie superior que en el fondo. No está cambiando la densidad. Estamos suponiendo eso. Saca la gravedad también y saca la longitud. ¿Qué queda? La integración con la variable que es h de h. ¿De dónde a dónde? Bueno, vamos a evaluar desde... déjeme borrar aquí esto. Vamos a evaluar desde este límite, que aquí empieza la medida, hasta acá al fondo, ¿no? Entonces, H, ¿cómo se mide H? H se mide desde aquí, con H igual 0 en este punto, hasta la profundidad. Vamos a suponer que la piscina tiene una profundidad H mayúscula. Entonces tiene que poner aquí H mayúscula, ¿no? Aquí hay un error, no es 2, sino H. ¿De acuerdo? H mayúscula. Y evalúa, integra, mejor dicho. A ver, no lo he puesto aquí, pero la integral, ya por supuesto sabe aquí que sale h cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces evalúa eso. Entonces le va a quedar aquí f igual a ρ por g por l evaluado h cuadrado sobre 2. Esa sería la fuerza promedio que ejerce todo el líquido en un punto de la pared, ¿no? Entonces ya sabe que en un punto de la pared va a estar actuando esta fuerza promedio, esta fuerza media, que dan las condiciones de la densidad del agua, la longitud de la pared y la profundidad del agua que está en la piscina, ¿no?